programa dirigido por Luis Bermejo. Es curioso. ¿Os habéis dado cuenta que cuando subió el recibo de la luz, salían esos políticos a decirnos a qué hora deberíamos poner la lavadora? Siempre se echa mano a la lavadora para hablar del consumo de los electrodomésticos, pero pocas veces se habla de lavavajillas, quizá porque la implantación en los hogares no es realmente mayoritaria. Sí, muchos lo tienen, pero otros muchos no lo tienen. Puede que sea debido a una falta de espacio en la cocina, o puede que sea debido al coste adicional para montar los electrodomésticos. Se intenta promocionar mucho diciendo que se ahorra mucha agua usando un lavavajillas, siempre y cuando lo cargues de platos, vasos y cubertería al tope de su capacidad, claro. También se alude a que hay un ahorro de detergente para lavar platos. Pero hay que tener en cuenta también que una de las cosas que tiene un lavavajillas es que consume electricidad. Yo confieso que he tenido lavavajillas siempre, por lo menos mientras he tenido un lugar como la casa de mis padres o mi propia casa. Cuando he estado de alquiler, pues ese electrodoméstico solía faltar en todas las cocinas. ¿Pero cuándo se inventó el lavavajillas? No creáis que siempre ha sido eléctrico, ni que siempre ha sido tan moderno como lo es en la actualidad. El lavavajillas, el primer lavavajillas efectivo, se inventó en 1886 y lo inventó una mujer. ¿Nos ponemos en situación? ¡Oh, no! La taza de porcelana del siglo XVII hecha añicos. Alarmada, Josephine Garis Cochrane vio cómo la valiosa pieza resbalaba de las manos de su sirvienta para ir a estrellarse con gran estruendo contra el suelo de la cocina. Tras una magnífica cena en su casa, en la que había asistido la florinata de la ciudad de Shelbyville, Josephine había bajado a la cocina para advertir de nuevo a sus criados sobre su carísima vajilla. Sin éxito. Cansada de que tal cosa sucediera indefectiblemente cada vez que tenía invitados, Josephine pensó enfadada: si nadie más va a inventar una máquina lavavajillas, lo haré yo misma. Os presento la historia de una mujer que en 1886 construyó y patentó una máquina para lavar los platos de forma automática y evitar de ese modo los numerosos accidentes domésticos. Sobre todo cuando estás lavando los platos y las manos llenas de jabón, pues esos platos tienden a resbalar. Josephine Garis Cochrane nació en Ashtabula, en el condado de Ohio, el 8 de marzo de 1839, en el seno de una familia de inventores. Su padre fue uno de los fundadores de la ciudad de Chicago, el ingeniero hidráulico John Garis, que inventó una bomba para desecar terrenos pantanosos y supervisó la construcción de aserraderos y ruedas hidráulicas a lo largo del río Ohio. La pequeña Josephine acompañaba a su padre en todas estas tareas de construcción y no se perdía detalle. La madre de Josephine era nieta de John Fitch, que en 1787 construyó el Perseverance, el primer barco a vapor que navegó por Estados Unidos. Tras la muerte de su madre, Josephine vivió con su padre en Valparaíso, Indiana,
Un día, la escuela donde la joven estudiaba fue pasto de las llamas, por lo que Josephine se fue a vivir con su hermana a Shelbyville, donde terminó sus estudios. A los 19 años, la joven Josephine se casó con el comerciante textil y político del Partido Demócrata, William Apperson Cochran. Antes de conocer a Josephine, William había intentado hacerse rico de forma rápida durante la fiebre del oro de California, aunque al final se arruinó y acabó instalándose en Shelbyville, donde se dedicó al comercio textil. Gracias a sus contactos, la pareja pudo vivir con holgura y su casa se convirtió en el centro de la vida social de la ciudad. Allí se celebraban magníficas fiestas en las que Josephine actuaba como la perfecta anfitriona y en las que, según se dice, se servían comidas y cenas en una valiosa vajilla de porcelana china que pertenecía a la familia desde el siglo XVII. La rotura de muchas de estas piezas por parte del servicio llevó a Josephine a tomar la decisión de lavar ella misma los platos. Pero al final, cansada de tener que hacer ella misma el trabajo del servicio, decidió que había llegado el momento de idear una manera de hacer esa desagradable tarea más fácil y de forma automática. Pero Josephine no fue la primera a empezar en un aparato de esas características. En 1850 Joel Houghton había patentado una máquina para ese fin, y en la década de 1860 Gilbert Richard y Levi A. Alexander habían registrado sendos inventos para lavar platos y tazas, cada uno mejorando al anterior. Pero la complejidad de su uso, la poca utilidad que en ese momento se le vio al invento y la falta de trascendencia comercial hicieron que ninguno de ellos prosperase. A la muerte de William en 1883, Josephine se dio cuenta de que su marido solo le había dejado deudas, y al verse en la ruina, agudizó su ingenio. Lo primero que hizo Josephine para escapar de sus numerosos acreedores fue añadir una E a su apellido. Así pasó a llamarse Cochrane. Lo segundo que hizo la joven viuda fue ponerse de inmediato manos a la obra con el objetivo de inventar una máquina que realmente fuese útil para lavar los platos. El método ideado por Josephine era similar al de los modelos anteriores. Consistía en lanzar chorros de agua sobre los platos, bien sujetos en las estanterías interiores del aparato. Pero la máquina de Josephine era más compleja. Para poder construir su prototipo, Josephine utilizó el cobertizo que había detrás de su casa y recabó la ayuda de un mecánico amigo suyo llamado George Butters. Con él empezó a desarrollar los primeros bocetos. Utilizando una caldera de cobre, construyó una rueda metálica dentro de la cual se colocaría la vajilla que se dispuso sobre una superficie plana en su interior. Lo que hacía a este aparato diferente al resto era la salida de agua caliente jabonosa a presión a través de una bomba accionada por un motor que podía lavar unos 200 platos en pocos minutos. Tras el lavado, los platos eran secados mediante un chorro de aire caliente. Recuerda visitar nuestras redes sociales, darle a me gusta, compartir el programa, comentar o preguntar por escrito con un audio sobre los temas tratados o de los que te apetezca. En 1886, Josephine Cochrane pudo patentar su invento y fundó la empresa Gary's Cochrane Dishwashing Machine Company. Con el objetivo de comercializar su aparato, la inventora se ocupaba personalmente de la promoción, visitando a los posibles clientes puerta a puerta o publicando anuncios en los periódicos. Josephine estaba dispuesta a vender su invento a todo aquel negocio que por su volumen de trabajo pudiera encontrarlo útil,
como restaurantes u hospitales. De la construcción de los lavavajillas se encargaría la empresa Decantur, Illinois F.B. Tate Manufacturing Company. Josephine, sin embargo, tuvo algunos desencuentros con la firma. Cada vez que ella aportaba alguna innovación para su aparato, le ponían alguna pega por el simple hecho de que ella no era una profesional de la mecánica. Al final, los esfuerzos de Josephine tuvieron éxito y acabaría llegando el primer cliente en 1887, el Hotel Palmer House de Chicago. A este le siguieron otros en varios puntos del estado. En 1893, Cochrane presentó su invento en la Exposición Mundial Colombina, que tuvo lugar en Chicago, donde obtuvo el primer premio como mejor construcción mecánica, duradera y adaptada al ritmo de trabajo. Aquel rotundo éxito provocó que muchos restaurantes y hoteles de Illinois quisieran tener un lavavajillas en sus cocinas. En 1897, Josephine creó una nueva compañía, la Constance Crescent Washing Machine Company, que tras la muerte de Josephine en 1913 se convertiría en parte de KitchenAid, con el propósito de fabricar lavavajillas para uso doméstico. A pesar de que los lavavajillas fabricados por Josephine tuvieron un relativo éxito para uso industrial, el invento no fue aceptado de buen grado por numerosos trabajadores del sector servicios al ver peligrar sus puestos de trabajo. Tampoco contribuyó a su aceptación el hecho de que ese aparato tan útil lo hubiera inventado una mujer. Entre los años 1887 y 1909, Josephine registró 5 nuevas patentes para unos modelos de lavavajillas perfeccionados. En ellos se incluían conceptos tan modernos como el ahorro energético, de agua y de jabón, así como algunas cuestiones técnicas como la introducción de mecanismos de bombeo o una canasta para proteger la vajilla durante el proceso de lavado. En 1912, y en vista del crecimiento imparable de su empresa, Josephine, en ese momento una exitosa mujer de negocios, emprendió un importante viaje a Nueva York. Su intención era vender su lavavajillas a varios hoteles nuevos de la ciudad de los rascacielos, como el Biltmore o los grandes almacenes Lord & Taylor. Josephine supo sobreponerse a las dificultades económicas que tuvo que afrontar tras la muerte de su marido y, sobre todo, a las reticencias que la sociedad de su tiempo tenía sobre las mujeres que pretendían trabajar en oficios no considerados propios de su sexo, y menos aún en el caso de trabajos relacionados con la mecánica o la industria. Josephine comentó una vez respecto a las dificultades a las que tuvo que enfrentarse para que le hicieran caso. Y cito: «Las mujeres son creativas, a pesar de la opinión común en sentido contrario. No nos dan una educación mecánica, y eso es una gran desventaja. No podía conseguir que los hombres hicieran las cosas a mi manera hasta que lo intentaban a la suya y fracasaban. Sabían que a nivel académico yo no sabía nada sobre mecánica, e insistieron en salirse con la suya, con mi invento, hasta que se convencieron de que mi camino era el mejor». Cierro la cita. Poco antes de su muerte, que llegaría el 3 de agosto de 1913 a causa de un accidente cerebrovascular, Josephine dijo, no sin cierta ironía: «No recomendaría a ninguna mujer que quiera enriquecerse con sus propios esfuerzos que invente un lavavajillas». Y no se hizo rica, no, pero controló su empresa hasta su fallecimiento y contribuyó a facilitar la vida de muchísimas personas. Si como a mí te gusta este programa, no dudes en suscribirte a él
Es gratis y ayudarás a su difusión. También puedes ayudar siguiendo a su autor en las redes sociales tales como Twitter e Instagram. También está en Facebook, compartiendo sus programas o recomendándolo a tus amigos. Tampoco dudes en darle a me gusta allá donde lo oigas y dejar tus comentarios o preguntas. Incluso puedes enviarlas en audio.